aquí en el programa de Conocernos y tenemos el gusto de dialogar con un empresario. Él es mendocino, pero hace muchos años ya está aquí en la provincia y apuesta a nuestra provincia colorada. Así vamos a dar lugar para que él se presente. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Soy Facundo Vicente, soy el propietario de Vinotecas Pinot, tenemos 2 locales acá en Posadas. Genial, Facundo, qué lindo. Así que un mendocino ahora aquí en Misiones y trayendo la experiencia del vino. Supongo que todo es mendocino o ya abriste la cartera de posibilidades. No, sí, desde un principio yo, bueno, hace 12 años que estoy en Posadas, casi 13. Bien. Me casé con una misionera, me vine para acá. Y bueno, y yo siempre cuento lo mismo, de una u otra forma siempre el mendocino está ligado a la industria del vino. Sí. Yo en Mendoza, bueno, trabajé en bodegas. Por lo menos no lo pueden negar. No lo podemos negar. Pero trabajé en bodega durante 10 años allá en Mendoza. Bien, después tuve un restaurante también. Bien. Trabajé en una empresa en donde se colocaban riegos especializados en las fincas de viñedos. Entonces siempre de una u otra forma estamos como ligados a esa experiencia, ¿no? Es un poco como el misionero con la yerba mate, ¿no? Podemos quizás no abocarnos directamente, pero seguro que por algún lugar la yerba a nosotros nos puede, el mate nos puede, sí, ¿no? Por algún lado nos pega. Seguramente sí. Que sí. Bueno, y ahí contando la experiencia, viniste aquí justamente por este tema de iniciativa de negocio o cuestiones familiares. No, bueno, conocí a mi señora en un viaje. En Colombia nos conocimos. Nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, después surgió la posibilidad de venirme para acá. Y bueno, empecé a trabajar primero con la familia de ellos, que también son empresarios acá de Posadas. Y después de a poquito, como tenía algunos contactos allá en Mendoza, de haber trabajado en bodega y demás, empecé a vender vinos a algunos o a los pocos conocidos que tenía en realidad. Y siempre tuve esa idea de tener un negocio especializado en vinos. Bien. Y bueno, fue así como de a poquito fui empezando a interiorizarme más. Empecé a estudiar. Bueno, después surgió la posibilidad de empezar a hacer representaciones o distribuciones con algunas bodegas de Mendoza. Claro, algunas marcas. Exactamente, que hoy en día seguimos trabajando. Porque yo, además de Pinot, que son nuestras vinotecas, tengo una distribuidora. Y hacemos representación de vinos en todo Misiones. Buenísimo, mirá vos, tenemos 10 bodegas en nuestro catálogo, así que hacemos venta a muchos de los negocios de acá, de todo Misiones, Puerto Iguazú, Bernardo Irigoyen, Posada incluso. Y bueno, y de ahí empecé a encontrar o querer mostrar un poco más todos los productos que tenía, porque no tenía un lugar físico, un espacio físico para mostrar todos estos productos. Entonces surgió la posibilidad y una sucesión de cosas de fortuna, digo yo, suerte, dio la posibilidad de que al lado de donde vivíamos en ese entonces se deshabitó un local comercial. Había una chica que vendía plantas en ese momento y vi que estaba levantando todo y estaba cerrando su local. Entonces le pedí si podía entrar al local a conocerlo. Pues no había entrado nunca. Claro. Y cuando ingresé al local tenía como un espacio en el fondo y ahí ya visualicé un poco todo. Ya comenzaste a soñar. Y dije, listo, es por acá. Y justamente le pedí el contacto a la chica de la dueña del local, resultó ser amiga de mi suegra, bueno. Bien, mirá, más rápido de lo que te imaginabas. Y ese día o el día siguiente terminé alquilando el local ya y sin nada empecé con Mariana, que es mi señora, que es diseñadora. Ella me empezó a ayudar con todo el montado de nuestro primer Pinot, allá hace 10 años. Esta semana cumplimos 10 años. Mirá, dijiste una palabra que siempre hablamos nosotros justamente con nuestros alumnos en el aula. Nosotros tenemos la carrera de emprendedorismo y a todos les enseñamos a emprender, que cada uno tenga la capacidad de desarrollar su idea de negocio, ¿no? Después cada uno sabrá si lo quiere aplicar o no, pero de que se van del INCADE con un plan de negocios solvente, salen con esa estructura. Y hablamos siempre de esto, de la oportunidad, palabra que usaste recién, lo que es estar atentos, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo y a veces uno está en ese movimiento, pero no sabe muy bien qué, cómo, cuándo, pero está atento.
Está atento, entonces cuando ves ahí esa señal, como fue ese local ahí al lado, podía haber estado a 20 cuadras también si querías, pero vos estabas atento, vos estabas buscando esa oportunidad y la viste y se dio. Y ahí se comienza todo como a alinear, ¿no? Rápidamente, es increíble. Y yo creo que el emprendedor tiene eso, ¿no? De estar atento y de ir buscando ese momento justo para decir, este es el primer paso y por acá vamos y acá arranco. Sí, sin duda. Creo que también uno si tiene esa nosotros tenemos, yo digo siempre, esa especie de intuición en que es por ahí y es ese el lugar. Y después, bueno, empezar a reforzar un montón de otras cosas, obviamente. No, obvio. Que también lo que yo siempre digo en la parte de emprender, siempre tenés que tener una visión y un horizonte. Sin duda. Yo en ese momento, hace 10 años, cuando no había todavía esa tanta información o esa cultura por el consumo del vino acá en la provincia, quise empezar a trabajar con vinos diferentes, vinos de bodegas boutique, vinos de autor, alejarme un poquitito de lo más comercial e ir a los pequeños proyectos, que en ese momento acá no se conocía nada. Entonces los principios de Pinot fueron duros porque no le vendía un vino a nadie. Porque todas las personas entraban buscando las marcas más reconocidas. Claro. Y bueno, y después de ahí empecé a hacer como una especie de escuela en donde siempre centralicé todo en la... Aprender del cliente, ¿no? Estás aprendiendo del cliente, porque es eso, también se habla muchísimo, ¿no? La experiencia cliente. Si uno está atento también a escuchar al cliente y a ver qué quiere, más rápidamente uno tiene la posibilidad también de transformar ese negocio en pos de las necesidades que estaba planteando ese cliente. Sí, ¿no? sin duda. Y ahí empezamos también muy fuerte con el tema del fuerte asesoramiento hacia el cliente. Porque veíamos que ahí también había un punto flojo en donde la persona iba, cuando quería comprar un vino, iba y elegía él el vino y no había un asesoramiento. Entonces empezamos a trabajar mucho en eso. La gente con la que trabajo también las hice, a todos estudiamos. Bien. Yo soy profe también de la diplomatura de sommelier que se da, acá en Posada desde hace 2 años. ¡Qué bien! Entonces todos nosotros estudiamos también para entender qué es lo que hay atrás de un vino, ¿no? ¿Qué hay atrás de un vino? Y bueno, es un montón de cosas, es un mundo gigantesco, ¿no? Eso te iba a decir, porque hablar hoy por hoy de vino siempre no solamente se trata de, no sé, un líquido que tiene un color y que tiene un sabor, hay mucho más atrás, o sea, hay un mundo de... no sé si decir bien la palabra justificaciones de por qué uno o por qué otro, ¿no? Porque hay una elección de la persona en todo eso, pero tiene que ver con muchísimas variables, no solamente 2, color y sabor y nada más. Y vamos a agregarle también precio, porque hoy todo influye, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, justamente lo más caro a veces no significa lo mejor en ciertas características y a la inversa también, digamos, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes puedan acompañar con ese asesoramiento también. Sí, sin duda, eso es fundamental. Y empezamos, como vos decís, a hacer ver a las personas que no precisamente un vino súper caro es el mejor, o que puede ser mejor, pero tenés un montón de otras alternativas que son similares. Y bueno, y ahí fue como empezamos a trabajar. Y bueno, después de haber abierto ese primer local, abrimos nuestro segundo local, que también con un montón siempre surgió de la misma forma. Pasé por el local, por la puerta de un local que vi y me encantó porque era una esquina ahí frente a la Escuela de Robótica. Estamos ahí en Avenida Roca. Me encantó esa esquina y también el cartel de alquiler era de un cliente nuestro de la otra vinoteca. Mirá. El dueño de la inmobiliaria. Entonces ahí nomás también lo llamé y esa mañana también concreté el alquiler de ese local y ahí, bueno, empezamos a subir un poquitito más la apuesta, hicimos como una especie de bar de vinos. Cambió un poquito la temática, digamos. Cambió un poco la temática y ahí fuimos a un público por ahí un poco más joven. Hacemos eventos los fines de semana en donde tenemos DJ. ¡Qué bueno! Hicimos como que el consumo de vino lo bajamos también un poco a tierra, lo horizontalizamos. Qué porque lindo. Muchas veces el consumo de vino estaba como
ligado a que pocos podían acceder a ese mundo. Sí. Entonces lo democratizamos un poquitito. Excelente. Y fue así como estamos hace 10 años. Qué lindo, Facundo. ¿Y cómo ves cómo evolucionó, digamos, la vivencia del vino para los misioneros en estos 10 años que estás experimentando estos canales de venta, ¿no? ¿Ves que se abrió a nuevos, por decir, sabores o variedades de uva? Se abrieron también quizás a otras bodegas que no son las tradicionales, o se mantiene todavía ahí estático en ciertos parámetros tradicionales? No, yo creo que cambió, ¿Sí? Te diría un 100% Mirá, desde que llegué o qué desde bien. que empezamos. El consumo creció exponencialmente. Qué bueno. Antes era un público que tomaba mucha cerveza, el público de Misiones. Mira. Y empezamos a notar que el consumo también por un montón de cosas, ¿no? Las redes sociales, las aplicaciones, Claro. la comunicación, este tipo de lugares para el estudio del vino, como la diplomatura, Sí, 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 empezó sí. a atraer un montón de gente curiosa, digamos, en este mundo, y empezó a experimentar y a probar un montón de cosas nuevas. Así que cambió, yo te diría que un 100%. Qué bueno, y también el concepto de la bebida quizás, porque también tradicionalmente me parece que el vino era siempre como tomado, bueno, con el asado el domingo, por decir algo, ¿no? Entonces era muy enfocado a un espacio y un lugar, a un momento. Y creo que toda esta información que vos estás contando, que ahora también las bodegas están haciendo la apertura de tantos tipos y tantas variedades de cosas, hace que también acompañe a lo mejor de una manera más, no sé si decir la palabra, quizás saludable, no en exceso un momento en un lugar solamente, sino más o menos con distintas alternativas, a lo mejor en distintos espacios de la semana, ¿no? No sé, un aperitivo antes de quizás una cena, o quizás determinado tipo de bebida acompaña de determinado tipo de comida, ya no es solamente, no sé, un Malbec, también están los rosés, los blancos. Me parece que también ahí esa información llegó a más cantidad de personas y acompaña más tiempo a la persona también, Sí. ¿no? Con más, también esto, más conciencia también de salud, ¿no? Vamos a decir, para evitar excesos. por Sí, decir sin de una duda, manera, eso, ¿no? eso lo vemos incluso con el consumo Bien. per cápita a Bien. nivel nacional. Nosotros en los Excelente. años 80, 90 teníamos un consumo de casi 80 litros per cápita, y hoy tenemos, está en 7, muchísimo Claro, menos. mirá. Lo que pasó fue eso, que el consumo Ok, viró un poco y se consume de mayor calidad quizás, Sí. y en menor cantidad. exacto. Y claro. como vos decís, también las ocasiones de consumo Ajá. cambiaron mucho. Nosotros en el local también lo que hicimos fue tener una expendedora de vino por copa, para que vos, si querés ir a tomarte un vino, no necesites comprarte una botella y tomarte toda la botella, sino tomarte Solamente lo que querés degustar en ese momento y ya Exactamente, está. que quizás querías charlar con alguien y vas, te tomás una copita de vino nomás y es suficiente. ¿Y cómo ves también en estos años que estás experimentando ya el consumo de estas bebidas, que también quizás en años atrás era muy de un segmento masculino, digamos? ¿Cómo ves el involucramiento ahora de las mujeres también en estos vinos, las catas de vinos y demás? Sí, mira, también eso creció muchísimo. Sí, La mirá. mujer se involucró muchísimo en Mirá. el consumo de vino, y no solo en los estilos de vino que estábamos acostumbrados que las mujeres tomen, como los espumantes, los blancos, los rosados. claro. Hoy la mujer toma muchísimo más vino tinto, Mirá. incluso de mejor calidad o de mayor estructura y demás, Claro. que los hombres. Les gustan los vinos robustos y Qué demás. bien. Y no solo con el vino, sino también nosotros en nuestro local de acá de calle Santa Fe, Ajá. el año pasado yo también hice un curso de destilados, específicamente de whisky, Ajá. y empecé a involucrarme un poco en el mundo del whisky, y abrimos hace unos 5 meses, Sí. abrimos una sala Sí. en nuestro local de acá de Santa Fe,
especializado únicamente en whisky, en donde tenemos casi 100 etiquetas de whisky de todo el mundo. Mira. Y hacemos lo mismo. Y muchas mujeres también se interiorizaron en este mundo nuevo. Mira. Y estamos haciendo capacitaciones en donde se prueban diferentes destilados y diferentes whisky del mundo, así que... Qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad que va evolucionando también el gusto de las personas por las personas como vos, que se animan también a esta experiencia diferente, no solamente poner un local y vender, sino asesorar a las personas, contar ese mundo espirituoso que hay atrás de las bebidas. Y bueno, poder asesorar hace que las personas también vayan conociendo y descubriendo más experiencia, ¿no? Sí, sin duda. Y también bueno. Esto que hablábamos recién del momento de consumo y demás, y tratar de generar lugares para que la gente se acerque. Claro. Nosotros toda la semana tenemos eventos diferentes. Hoy, por ejemplo, tenemos una noche en donde trabajamos junto con la Cinemateca del Parque de Conocimiento y tenemos cine en la vereda. ¡Qué genial! Entonces tenemos un ciclo de 4 películas argentinas que tenemos una pantalla ahí en la vereda y podés tomarte una copita de vino, ver una película y disfrutar de ese momento. Y bueno, y después otro día querés ir a una degustación u otro día querés ir a escuchar un DJ, buena música, tomarte algo. Así que me parece que eso es importante también, estar siempre generando cosas nuevas y momentos. Muy bien la palabra utilizada, momentos, porque se habla mucho de eso, ¿no? Por eso se habla mucho de la experiencia del cliente, ¿no? Esto de generarle momentos especiales que salgan de la rutina. Entonces eso también atrae mucho a todos de alguna manera, sin duda, ¿no? Sin duda. Facundo, qué linda historia, te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros. Siempre buscamos inspirar a más personas para seguir este camino del emprendedor, convertirse en empresarios como hoy sos vos, donde ya transitaste más de 10 años y ya te tiene con 2 locales, con esta experiencia tan innovadora, donde te formaste, estudiaste y seguís aprendiendo y ya tenés un equipo de gente que te acompaña. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Animarse justamente a dar esos primeros pasos para luego ir creciendo. Más allá de lo que pase con lo que pasa afuera, más lo que pasa dentro de uno, ¿no? Tener ese temple y esas ganas y salir adelante. Sí, sin duda. Es eso lo que siempre aconsejo a quien me pregunta o estamos charlando y demás, es tener una visión, confiar en esa visión, porque muchas veces también uno en el camino dice, ¿será este el rumbo? Si cambio un poco, quizás podés hacerlo, pero si vos confiaste en eso en un principio, anda por ahí porque... el corazón manda, no hay nada que hacer y lo bueno también es que tener una familia que te acompaña, que eso es lo más lindo. Bueno, felicitaciones y gracias. Bueno, muchas gracias.